Encontramos también tipos de sociedades offshore. Hablamos anteriormente de categorías donde se distinguen principalmente aquellas que no graban impuestos, aquellas que graban únicamente la renta generada localmente, entonces dan la posibilidad de enviar la renta fuera del país y por tanto no graba este tipo de rentas. Y bueno, también están aquellas categorías que se centran en aprovechar el beneficio de la doble tributación, como se había mencionado anteriormente. Mencionan dentro de los tipos, están las corporaciones internacionales de negocios, los denominados offshore IBC, que son básicamente un tipo de entidad conveniente para abrir una cuenta bancaria offshore y obtener una tarjeta de crédito. Estos hacen referencia básicamente a la al aprovechamiento de la flexibilidad del marco normativo de algún país, es decir, el hecho que pueda utilizar anteriormente, como se ha mencionado, las estructuras de apoyo, sean los bancos, sean los fideicomisos, para poder enviar o transferir de un país a otro sus capitales. A ver, tenemos también otra a nivel de datos y puntos, ¿verdad? También son un vehículo ideal para transacciones legítimas, como por ejemplo inversiones inmobiliarias. O sea, sí se puede hacer empresas offshore que sean legalmente ilegítimas. Uno no está de acuerdo es cuando se utilizan para situaciones negativas. Tu propia IBC, la verdad que son los offshore de corporaciones internacionales de negocios, el IBC, puede satisfacer todas sus necesidades privadas y comerciales cuando estés en el extranjero. O sea, no necesariamente en las empresas offshore usted necesita vivir en el extranjero. No necesita que esté allá. Usted la crea, llama a un grupo de abogados en los países de este tipo de paraísos fiscales existen, llaman a estos consorcios de abogados, ellos le crean prácticamente la compañía previo a un asesoramiento a ver si a usted le beneficia o no, ¿ya? Pero son técnicas también que se utilizan para crear empresas y salvo que el país donde usted va a hacer este tipo de constitución de compañías le permita o le solicite que usted vaya para crear una cuenta, tendrá que ir personalmente. Caso contrario, el mundo virtual está abierto. Claro, y allí surge la pregunta, ¿y para qué voy a crear una cuenta o una empresa afuera? Pues básicamente, si usted tiene esa visión de salir fuera del país, en tema de vacaciones, pues ya tiene un dinero en una cuenta fuera del país que lo va a utilizar cuando vaya de vacaciones, si lo tiene planificado. O si no, pues tiene un dinero que le gustaría invertir en bienes raíces, digamos, se compra una casa, se compra un hotel, y esto está generando una especie de utilidad, de beneficios, de réditos, en cierta manera réditos que de una u otra forma o se guardan en la cuenta fuera del país o regresan a la economía, y esto evidentemente sirve como mayor acrecentamiento de la productividad o inversión, mejor dicho, el tema me centro por el tema de la inversión. Estamos tratando este tema el día de hoy de las empresas offshore con una metodología pedagógica y profesional. No estamos diciendo que las empresas offshore son buenas y que hay que hacerlo, ni tampoco que son malas, sino desde cómo se constituyen, por qué se constituyen. Lógicamente, que como toda situación hay sus pros y sus contras, así pues se verá que cada persona hace su análisis dependiendo la temática, dependiendo cómo cada empresa se quiera manejar. Porque inclusive hay empresas que son onshore, que son en tierra, y sin embargo hacen actividades de evasión tributaria. Claro, eso es otra cosa que hay que no considerar. Es que solamente... No solo es la economía, se mencionaba también dentro de los artículos, existen empresas y particulares que realizan actividades de manera informal, pero también se desempeñan mayoritariamente en actividades formales. Por tanto, es muy complicado determinar o cuantificar la medida o determinar un indicador específico que nos dé la magnitud de este tipo de transacciones, de este tipo de economías denominadas economías sumergidas. Los nombres de los beneficiarios, directores y miembros no figuran en documentos públicos ni están registrados en las autoridades locales. Estas personas pueden residir en cualquier parte del mundo. Es lo que estamos manifestando sobre las empresas offshore. No se requiere devolución anual o auditoría. O sea, ahí los auditores nos quedamos sin trabajo en esta medida. Y todos los datos financieros se mantienen de forma confidencial en la oficina de la compañía.
Esas son situaciones que se critican, pero esa es la legislación que les permite. Así como en el primer segmento que tuvimos del área legal, pues el principio de favorabilidad, bien decía Robert, pues hay situaciones que así se da, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley mismo lo permite. Así, de esta manera también acá en las empresas offshore, esa legislación lo permite. No se requiere devolución anual, indica. La sociedad offshore pueden tener directores corporativos, mejorando aún más sus características confidenciales. ¿A qué podemos decir como directores corporativos? Es decir, que su nombre del dueño, del principal, no conste, y nombra a Guido Gómez para que aparezca allí en esa empresa. Es por ello que cuando hay, en cambio, la parte negativa de las empresas offshore, el asunto ilegal, ¿quiénes creen que caen primero? Estas personas que a veces han cogido de los denominados testaferros. Allí vienen los problemas. Pero si la empresa es legal, no tenía ningún tipo de inconveniente, ¿no? Una IBC, que son las empresas offshore, goza de un estado exento con respecto a prácticamente todo tipo de impuestos y derechos de timbre. Por ejemplo, pueden tener millones de dólares en ganancias y aún así no pagar prácticamente impuestos en el país o territorio donde se incorporó. Esa es la parte que se critica. Porque si al pequeño comerciante le obligan en su país a pagar impuestos, ¿por qué un gran empresario coge y hace una empresa offshore, ¿no? Hace una inversión fuera del país y la gente dice es que va de impuestos? Bueno, aquí cada uno busca su beneficio. Sin embargo, así es nuestra bendita legislación. Y sobre eso, pues, solamente los controles que cada país, ¿no?, pueda cambiar o crear, le va a dar el pro y el contra, el beneficio. También tenemos sobre las sociedades limitadas, privadas o LTD. Bueno, y en general podemos categorizar o incluir a todo este tipo de grupos de empresas, de sociedades, etcétera, la tipología de las empresas, perdón, dentro de las mismas, que cumple con las mismas características. La finalidad principal es el tema del anonimato, o las características principales es el tema de la poca transparencia de la información, la velocidad que tiene para transferirse los capitales de un lugar a otro, y el tema principalmente de la deslocalización, aprovechando la gran flexibilidad dentro del marco tributario y legal de distintos países, ¿no? Encontramos en las LTDA, encontramos también las sociedades de responsabilidad limitada y pues varios grupos de empresas que cumplen con este tipo de características. Se establecen diferencias, como se había mencionado en un inicio, entre una sociedad offshore y una sociedad onshore o dentro del territorio, que es la deslocalización, la que implica completar el trabajo en un país diferente, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, encontramos distintas ventajas respecto a las diferentes jurisdicciones de cada uno de los territorios implicados, ¿no? Se puede registrar rápidamente solo por varios días o incluso 24 horas. Fíjate, ahí ya tienes una diferencia, ¿no? La diferencia es muy grande, porque aquí en el Ecuador para crear una compañía, pues sigues un proceso, ¿no? Y que te digan que se puede registrar rápidamente solo por varios días o incluso 24 horas, ya tiene una ventaja tremenda. Claro, como se mencionó en el artículo o en la entrevista a Saint Ana, él menciona que es sumamente fácil realmente crear una cuenta o una empresa offshore, y que pues evidentemente esto sirve de estímulo para que un grupo de personas pues hagan o realicen este tipo de trámites. Puede obtener más ventajas financieras y de privacidad. Están el tema de se puede beneficiar en tema de requisitos financieros y auditorías mínimas, como se había mencionado anteriormente. Básicamente no tiene que declarar, no tiene que presentar información sobre los gerentes administrativos, etcétera. No hay control monetario, no hay obligaciones para los propietarios de las empresas de residir en el país anfitrión onshore, es decir, que no tienen la obligación de vivir fuera del país. Y pues por consiguiente, pues las empresas onshore pues buscan de una u otra forma minimizar las barreras culturales y lingüísticas, permiten que sea más fácil para el proceso de comunicación, así como monitorizar los proyectos tercerizados del negocio gracias a la misma zona horaria. Y pues
A pesar de este tipo de características o de categorías, podemos encontrar que la sociedad offshore evidentemente también tiene ciertos inconvenientes o ciertos problemas. Normalmente las compañías offshore están sujetas a una tarifa fija anual. Para ser calificadas para una empresa legal, la empresa en particular también debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales dependen de las actividades comerciales y estas no deben caer en categorías, digamos, restringidas, ya que por lo general podemos encontrar aquellas empresas offshore que son o que permiten de una u otra forma transformar lo que se denomina blanquear, ¿no? Dinero negro en dinero blanco, de esta forma blanquear, ¿no? O permitir el flujo de capital que proviene de actividades ilícitas, ¿no? También es digno de mencionar que tomar la decisión sobre la jurisdicción offshore más adecuada para una empresa puede tomar mucho tiempo y requerir grandes esfuerzos de investigación. Aquí evidentemente actualmente se encuentran distintos paraísos fiscales, ya se había mencionado anteriormente, ¿no? Bahamas, etcétera. Se recomienda encarecidamente contratar a un proveedor de servicios de confianza para ahorrar tiempo y recursos para la formación de su empresa offshore. ¿Por qué pasa esto? Peculiarmente porque dependiendo del tipo de legislación, pues va a demorar un poco más el trámite, dependiendo del territorio donde se quiera dirigir, pues van a haber ciertas barreras, no solo las externas, sino principalmente las barreras internas dentro del país donde uno reside. Entonces van a presentarse diferentes auditorías. Allí sí, por el tema de la constitución de por qué tus capitales se encuentran, por qué tus empresas se encuentran fuera en este paraíso fiscal, pues tienes que haber una respectiva justificación. Y específicamente, si la empresa tiene un capital, digamos, millonario, ¿cómo justificas Claro. este tipo de...? ¿Cómo justificas esa Exactamente. parte? También tenemos que las sociedades offshore, una consulta que siempre se hace, ¿son legales? Es la pregunta, ¿verdad? 6 horas 15 minutos, 6 horas 15 minutos, 6 horas 15 minutos en este día miércoles. Las compañías offshore del paraíso fiscal, evasión fiscal, son los primeros pensamientos, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de compañías offshore, a menudo nos vienen a la mente los paraísos fiscales y la evasión de impuestos. Sin embargo, si nos mantenemos en la definición misma de la compañía offshore, es solo una cuestión de crear una compañía en el extranjero. Es muy posible crear una compañía en el extranjero, evitar los impuestos y ser legal. Por otro lado, es posible crear una sociedad offshore en la mayor ilegalidad, por lo que no estamos hablando de optimización fiscal, sino de evasión fiscal o incluso de evasión fiscal. Es decir, existe el pro y el contra. Hay empresas que son manejadas legalmente, perfecto, no tienen ningún tipo de inconveniente, pero cuando se oculta información viene los problemas graves. Esa es la parte que queríamos tomar hoy día, porque las empresas offshore que son cuestionadas, sin embargo, también vemos que tienen sus beneficios, ¿no? Y que por eso realizan, siempre y cuando se manejen desde la parte legal. Hay un ejemplo que en este artículo 34 de este artículo dice lo siguiente. Tomemos un ejemplo. Tienes una empresa de comercio electrónico como productos envías desde China a Portugal. Tu empresa tiene su sede en China. Todos tienen sus cuentas bancarias y realizan su negocio de forma regular. Por ejemplo, contratando a alguien en el acto para todas las tareas administrativas. Fíjese, contratan a alguien para las tareas administrativas. Eso es todo. Tu negocio está bien establecido en China, incluso si vives en España. En este caso es posible con la ayuda de una empresa especializada para dar todos los pasos en la legalidad. Sin embargo, ten en cuenta que en este contexto, que la administración tributaria requiere que cualquier residente fiscal declare sus cuentas en el extranjero, utilizando el formulario que deberás adjuntar a tu declaración de impuestos. Esto es cuando se maneja de forma legal, ¿verdad? ¿Cuándo un territorio es considerado paraíso fiscal? Se considera paraíso fiscal cuando ofrece a las personas y empresas o extranjeras poca o ninguna responsabilidad fiscal en un entorno político y económicamente estático. 18 horas 17 minutos, 18 horas 17 minutos, estimado economista. Bueno, adicional a esto, pues se ha mencionado, se ha hecho un recorrido bastante breve respecto al funcionamiento de las economías sumergidas para analizar o distinguir categorías y estructuras y la forma en que se consolidan y de cierta forma surgen las empresas offshore, la estructura o un poco de las estructuras que tienen, ya que va a depender mucho de la red que se esté utilizando, sean los bancos, sean fideicomisos, sea alguna especie de filial, sociedad comandita, LTDA, etcétera. Entonces va a depender mucho de este tipo de circunstancias, ¿no? Pasando ahora sí a presentar un análisis mayoritariamente teórico y cargado en contenido
dentro del marco reflexivo, analizando los aspectos legales y teóricos para analizar este tipo de empresas, sin caer evidentemente en ámbitos políticos o involucrando aspectos que escapan o que son ajenos a un análisis concreto de una empresa o de una constitución. Para ello, igualmente, me gustaría dejar dentro de los comentarios del directo la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Pues esta red internacional, se ha hablado mucho sobre la filtración de cuentas, etcétera. Los Pues allí Pandora pueden, Papers. claro, allí en la Pandora Papers, allí pueden leer el documento. Es una lectura más o menos de unos 30 a 35 minutos, donde se presentan varios líderes mundiales, nombres de políticos, cuentas, etcétera. Y adicional a eso, ustedes pueden ingresar dentro de las pestañas mismas de la página y poder observar pues los distintos hallazgos, las distintas cuentas, el nombre de las empresas por las cuales estaban constituidas o estaban fuera, y que llevó a este tipo de investigaciones, ¿no? Esas empresas que estaban fuera y que de una u otra forma marcan un punto de análisis que ya se venía realizando desde el 2016, pero que se retoma en octubre del 2021 respecto a las empresas o a los paraísos fiscales. Además de ello, encuentran una nota reflexiva respecto al economista Paredes, Pandora Papers. Esa caja ya fue abierta. Se hace una mención bastante crítica y reflexiva, sobre todo de lo que está pasando en la actualidad respecto al ámbito político y pues la evolución en la trascendencia que tiene esta filtración de datos del 2016 con respecto al 2021. Finalmente les dejo otro artículo de Latindac, la Red Latinoamericana para la Justicia Económica y Social, donde se habla un poco sobre la evolución de una de las figuras más predominantes aquí en el Ecuador. Muy bien, 18 horas 20 minutos, 18 horas 20 minutos. Y para que los números desciendan, los Pandora Papers hay que mandarlo hasta el piso y se vuelvan en cero, ¿no? Y sepamos todas las verdades. Como siempre, en este programa ponemos un poema que nos relaje, pero también que nos diga las verdades, ¿no? Vamos a ver un poquito más de ahí. Tenemos un fondo. ¿Ok? En nuestro poema del día de hoy dice la ley. Las noticias pasan sin cesar, pero vemos injusticias a diario. La policía hace su rol, pero luego libre y a volar. ¿Cuántas veces se escucha que existen juicios y juicios? ¿Es que realmente existe ley o depende del jurista preciso? La ley debe ser para todos, reza un refrán popular, pero en las entrevistas la gente dice que sin plata no hay cómo avanzar. El pueblo pide justicia a diario, porque no para el asalto y robos. La ley debe hacerse presente y los procesos no deben ser tan bobos. Cuánta indignación se escucha, también se ve en redes sociales. Ahora hasta una limpia parabrisas atacan con cuchillo en mano y no les importa la hora y la ley está en vano. La ley tiene su significado, norma establecida por una autoridad. Es la expresión de la voluntad popular. Por ello no olvides que el pueblo se puede cansar. Queremos paz para el mundo, pero a la vuelta de la esquina hay un robo. Podemos marchar y marchar sin rumbo, pedimos ley y justicia para todos. Basta ya de tanto atraco, el pueblo está atemorizado. Justicia y no a este yo lo saco. Estamos peor que el pasado. Autor, este servidor, muchas gracias. Esperamos que este poema haya sido de su completo agrado, ¿no? Haya sido de su completo agrado este poema. Vamos a quitarle ese fondo, ¿ok? Haya sido de su completo agrado. Y el día de hoy nos hemos extendido un poco porque fue necesario, sabiendo que, estimado economista, tocamos también el tema, ¿no? Respecto al principio en nuestro segmento legal, al principio de favorabilidad, que es muy interesante, y un agradecimiento para todas las personas que nos están viendo y siguiendo, y estamos a las órdenes. El tema que ustedes nos soliciten, un tema de pronto que dentro de su lugar, de su sitio, de su barrio, quiera que se trate, ¿no? Con todo gusto, no hay ningún problema, porque siempre mencionamos que esta es
una tribuna abierta. Para JJC Bilbil, para Manuel Vanegas, para Nidia Piguave, para Zaida Toledo, para Freddy Gómez, para también, también tenemos también a Iván, también tenemos acá y a los Toledo, Guido Joel Gómez, etcétera. Hemos tenido una bastante participación respecto a los comentarios y también un apoyo continuo. Nos gustaría también hacer una invitación a que las personas puedan visitar nuestro canal de YouTube, Exprolive Experiencia Profesional en Vivo. Allí pueden encontrar todos los programas anteriormente transmitidos y también pueden suscribirse sin ningún compromiso para que les pueda llegar la notificación cuando estemos subiendo videos respecto a los temas y a la temática abordada. Adicional a ello, pueden hacer sus consultas. No nos olvidamos también del sector del banano. Ya estoy preparando un análisis económico respecto a la evolución, los principales trabas, etcétera, recopilando un poco de las noticias para presentar el caso del sector del banano y la evolución que han tenido prepandemia, pospandemia y las perspectivas que tiene de crecimiento este sector. Bueno, entonces creo que hemos cumplido en las pastillas informativas. Veamos rápidamente, mi querido economista, porque no se nos quede ahí al azar, qué nos dicen los diarios qué nos dicen los diarios mientras buscamos rápidamente. Estamos también agradeciendo los comentarios estipulados sobre muy interesante la información. Ingeniero, saludos, muchas gracias al ingeniero Manuel Vanegas por sus comentarios que nos motivan e incentivan para seguir adelante. 18 horas 25 minutos, 18 horas 25 minutos. Bueno, el diario del Comercio menciona lo siguiente: el COE Nacional aumenta el 70% el aforo en lugares de trabajo. Así que, bueno, pues se pasa de un 50 o 70%, esperemos que se respete la normativa y de esta manera pues se vayan reactivando las actividades tanto económicas como las actividades comerciales. El Salón de Octubre abrió sus puertas y premió pinturas por las fiestas de Guayaquil. Recordemos también que para esta semana se visualiza, se espera que ingresen mayores, digamos, entre comillas, extranjeros de la ciudad de Guayaquil aquí en Salinas para que puedan visitar nuestras playas y consumir la gastronomía, vean las culturas que que se incentiva de este sector, ¿no? El Comité de Ética aprobó informe por unanimidad para destituir a Bella Jiménez, esto en el ámbito de la política. También el tema de Pandora Paper, el presidente pide a Contraloría que investigue a Arauz, exige la destitución, bueno, tema de polémica y demás. Y la tricolor volverá a Quito para jugar con Venezuela, me parece que es el día de mañana. Mañana tenemos que ganar 3-0 y espero que el señor técnico nos ponga un 4-4-2 definido y no ponga ese 4-5-1 mentiroso. En algún momento hablo de fútbol porque también el fútbol lo practico y me encanta. Mientras Diario El Universo hoy se encuentran cadáveres de un hombre en orillas del río en el norte de la provincia de Esmeralda. Del patio de su casa a una galería de arte, Plaza La Fuente inaugura una nueva exposición. Concesión Solemne Los Ríos conmemoró su aniversario número 161 de provincialización. El Festival de Cine de Londres empieza con el Yesterday Day en The Heart of the Fall. ¿Quién era Ernest Johnson? El hombre al que ejecutaron en Estados Unidos, pese a que el Papa Francisco había pedido clemencia para él. La historia de un profesor de 81 años que cumple condena en la cárcel de Guayaquil por accidente de tránsito en medio de ambiente de guerra de bandas. Aprende a cocinar con los expertos en la 8ª edición de la Feria Gastronómica Raíces. Chef, darán clases magistrales. Y Neymar, ¿qué pasó con este fenómeno? Esa es la pregunta que se queda ahí, interrogante. Y nosotros estamos muy agradecidos por esta aceptación del día de hoy, este programa. Y esperamos, como siempre, esos comentarios positivos. Mi estimado economista, la despedida final. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos estaban visualizando y comentando y compartiendo los directos, ya que esto favorece a que se genere mayormente la cultura se genere la responsabilidad por la difusión de la información, porque también se genere, sobre todo, que lo venimos mencionando en todos los programas, una cultura respecto a la conciencia respecto a la información que se presenta, conciencia respecto a la educación que uno tiene y la educación que uno espera recibir, y conciencia en general de la formación personal y la formación profesional. Agradecemos también el recibimiento
o mejor dicho, la presentación y la exposición brillante de nuestro panelista Robert Gómez, ya que siempre que él expone, pues aquí las personas suelen unirse mayoritariamente a los directos, hacer consultas en el ámbito legal y no tengan ningún problema, por si acaso hagan una pregunta, digamos, porque esto es el lema común de no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, pues, es preferible dejar fuera esa duda y hacer la consulta, así sea que sea muy básica o muy clara, pues para algunas personas evidentemente no lo es. Entonces, de esta manera nos sirve para todos que nos retroalimentemos de cosas que hayamos visto, de cosas que no sabemos y de esta manera pues tener un poquito más de conciencia del ambiente en el cual nos envolvemos, no solo en los aspectos económicos, sino legales, etcétera, para entender básicamente lo que está pasando en la situación del Ecuador. 18 horas 29 minutos, 18 horas 29 minutos, y no nos queda más que indicar que no nos sobrecogerá el fracaso si las ansias para alcanzar el éxito son sumamente poderosas. Del maestro Ogmandino con sus pergaminos. Hoy trabajaré este día como si fuera el último día de mi vida y con todo mi corazón. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Aquí hablamos de economía, un programa dedicado al ámbito financiero, contable, tributario, legal y de opinión profesional.